Igual siento, ahí estamos. Y estamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente de Macul, Palmilla, Santa Cruz, Chile entero? Porque estamos para todo Chile, como se dice. Aquí estamos nuevamente en un capítulo más de su podcast, sí, el favorito de los niños y las niñas, y ahora sin mentir, este podcast que le saca ronchas de repente a algunas personas, a algunos políticos de por aquí y por allá, y que no le agrada mucho a la gente que está muy camiseteada, pero aquí vinimos no para agradarle a las personas, sino que a no mentir. Bueno, y estamos con nuestro panelista estrella, don Diego Ramírez, ahí él está con la cámara ahí, como se dice, que nos va a acompañar y vamos a poder discutir algunos temitas que tenemos pendientes. Don Diego, salude ahí a nuestro público. Nada, como siempre, y saludando a la gente que nos escucha, que nos ve, a la radio, obviamente, el apoyo, el aguante en esta campaña que está haciendo igual. Comunicar que los medios son... Hay muy pocos que se atreven como a dar autonomía a la gente que habla y en cómo se puede expresar, independiente que, como se dice, las expresiones son exclusiva responsabilidad de quien las emite, pero los espacios no son tan así, o no se acostumbran a hacer con estas voluntades que tienen y que podamos como conversar temas que en verdad sean muy atingentes para la gente. Entonces ahí obviamente un saludo y a ponerle nomás porque es un trabajo difícil, sobre todo cuando está todo con mentiras. Por eso nosotros estamos en un lugar en la idea es que no hacer las mentiras con respecto a eso y ponerle nomás porque la situación está complicada, pero de acá vamos a estar poniéndole también el aguante en poder informar lo más posible, lo más cercano, que se entienda de la mejor forma para ir generando herramientas, ¿no? Porque es lo que siempre decimos. Si con esta Es herramienta le puedo poner bueno. exactamente. Bueno, y también, como tú decías, a alentar a la gente a que participe de esta campaña, esta Lucatón que está haciendo la radio Nehuen. Recuerden que es una radio que nos ha acompañado no solamente a Macul, sino que a Peñalolén y bueno, a la gente en general que la está escuchando, y que podamos generar esta forma de seguir comunicándonos entre nosotros. Eh, Son espacios que no se dan en los medios de comunicación más tradicionales. Tuvimos esta semana, agradezco también a Carlos de la Radio Nehuen que tuvo la posibilidad de tener a la Leona, ahí a la campeona de boxeo, la cual tuvo una gran participación en su programa, por lo que podemos ver una radio que está teniendo visibilidad y que puede llegar a varias personas y que está haciendo ruido, pues. Así que en son de lo mismo, poder ayudarnos entre todos. Así que ahí deje su luquita. Recuerde que esta Lucatón de repente es más importante que otras campañas. ¿Ah? Eh, pero ahí tiro el palo para que también nos acordemos de que una luca no es nada. Y, y en esta campaña no evaden impuestos empresas, así que ahí para que le tiremos un poquito a la oreja a otras campañas que quizás ayudan bastante, pero también le hacen el show y hacen que personeros políticos y empresas también salgan ahí a brillar como locos. A ¿Ya? Y lavarse también el Michael. y le quitan también le quitan la responsabilidad al Estado de hacerse cargo de temas tan importantes como son la discapacidad y en todas las edades, no solamente hasta los 25, pues cabros, si esa es la weá, pues. Si ustedes tuvieron un accidente después de los 25, esa fundación que termina con ON no los va a ayudar porque tiene un tope y se entiende también, pero esa función debería cumplirla el Estado, ¿ya? Así que eso, po. Ya, y vamos a lo que nos convoca,
¿Qué es nuestro tema de hoy? Y el tema que está vigente, comenzaron las lluvias de memes de tanto la centro izquierda como la centro derecha diciendo, no, yo voto a favor, no, yo voto en contra, porque en contra es lo que va a evitar que tengamos una constitución nazi. No es que yo voto a favor porque esta constitución está mejor que la actual. Después que decían, bueno, no necesitamos constitución, parece que la constitución de Pinochet no era tan buena como decían algunos y que la defendían a rajatabla. Ahora parece que esta es mejor, esta que estamos proponiendo. Y por el otro lado, no, es que la constitución de Pinochet era tan re mala y ahora estamos votando en contra. ¿Para qué? Para defender esa misma constitución. Bueno, hay procesos, sabemos que hay retrocesos, hay avance. Entonces, bueno, estamos en este escenario que nos dejó nuestro querido presidente, en el cual ahora ya no es tan solo avanzar o nos quedamos igual, sino que es o nos quedamos igual o nos vamos a la y retrocedemos con derechos sociales que nos costó tanto poder conquistar. Me gustaría saber tu apreciación con respecto a estos artículos que han salido a la luz a través de memes, que has podido leer, porque igual yo estuve leyendo un poco la propuesta. Hay cosas que parecerían así como súper buenas, pero que podrían tener una doble lectura quizás cuando se vayan a convertir en ley en el Congreso, y hay otras que sinceramente son tiradas de las mechas porque podrían terminar, por ejemplo, con lo que es en lo fáctico el derecho al aborto en estas tres causales, ya que, por ejemplo, pongamos este ejemplo, el primero, así yo creo que sería lo primero que deberíamos ver, en qué quedaría el aborto en las tres causales, ya que si bien no se toca dentro de la constitución de Kass, sí se termina por sacramentar el derecho a la, la objeción de conciencia, ¿ya? La objeción de conciencia que es, a grandes rasgos, es que, por ejemplo, yo médico, soy cristiano y no creo en el aborto en ninguna de las causales, y de repente llega una niña que fue violada y que necesita aborto terapéutico, y yo siendo el único médico de esta región, por ejemplo, en un hospital público, yo digo no, porque yo soy cristiano y por lo tanto yo no le voy a hacer el aborto. Y esa persona, por ejemplo, en un hospital de regiones, que sabemos que hay súper poco, queda inmediatamente supeditada a la objeción de conciencia de ese médico. Entonces, ¿cómo ella va a ejercer ese derecho si el único médico, por ejemplo, de la región quiere hacer uso de su objeción de conciencia? ¿Cómo ella va a poder hacer uso del derecho de este aborto terapéutico en caso de una violación? Es usted, don Diego, ahí para que opine y complemente. No, o sea, primero que todo, yo lo que siempre he dicho y mantengo desde el primer momento en que nos empezamos a dar cuenta de que no solo este proceso, sino que el proceso anterior, y aunque suene repetitivo, en esto también es parte del análisis que siempre se tiene que tener presente, que el hecho de que no se tocara en primera instancia y lo que sí debía tocar era el cómo ese poder se iba a distribuir, cómo ese sistema político se iba a desarrollar. Y en primera instancia el no tocar esos puntos, el no ver qué tantas facultades iban a tener los congresistas, qué tantas facultades iba a tener el presidente, qué tantas facultades van a tener la institución en relación y cuáles van a ser ahora también nuestros puntos como de poder pararnos con esas instituciones y no seguir esa verticalidad que existe, sino que, porque se entiende que hay un tema de generar, digamos, como conexión con la ciudadanía y todas estas cosas, pero eso queda en una horizontalidad de mentira, porque en el fondo preguntarle a la gente cuántas veces le han preguntado a usted cada vez que se aplica una política, por ejemplo, en una comuna, o cada vez que se aplica un presupuesto, o cada vez que usted le hace los impuestos, cuántas veces le han mostrado en dónde se gastan los impuestos, por ejemplo. Entonces, y no una vez al año nomás, sino que para que usted sepa cómo se van gastando la plata. Entonces eso no existe. ¿Ya? Entonces eso, en primera instancia, todo lo que venga después también va a ser un poco nefasto. Y hoy día lo que tenemos en la realidad es lo que, como tú señalas,
quizás, claro, hay puntos en los cuales uno puede decir, oye, mira qué interesante, por ejemplo, cuando se dice el hecho de que la gente pueda ir preso, los agentes de corrupción, por ejemplo. Pero entendamos que constitucionalmente no podéis crear normativas, no podéis crear leyes, esas leyes en el Congreso. Entonces el juego político hoy en día está en que va a quedar en una etapa de que todo lo que se proponga, digamos, como esas cosas interesantes que hoy día nos pueden mostrar, en lo ideal quizás y suena bonito, o sea, en el papel es como la constitución actual. Po. Cuando tú leís cierto artículo, tú decís, esto es como un poema. De verdad que parece que esto es la copia feliz del Edén, así como dice el libro nacional. Así como, tú decís como extraordinario, estoy viviendo en la Europa. Estoy ahí, casi que sí, pues entonces, pero cuando tú lo bajas a la realidad, a la práctica, y vemos que cuáles son esas instituciones que mantienen los poderes, que no se discuten, que tampoco fueron parte y también van a ser las trabas cuando estas cosas que quizás les van a empezar a tocar un poco sus intereses, van a ser precisamente estas mismas instituciones, el Congreso Nacional, los diputados y los senadores, en los cuales van a empezar también a bloquear ciertas cosas y esos quizás como ideas de avance que a la gente le pueden decir o la gente se puede empezar a imaginar que puedan pasar, realmente te las van a empezar a bloquear, porque no son los intereses propiamente tal de esta gente, ya que es la gente que está metida en esta constitución, en este nuevo proceso constituyente, que estuvo metida también en el anterior, porque en el fondo mantenerse y no decir nada, no fiscalizar como corresponde, no denunciar como corresponde, o derechamente no denunciar, también es parte de hacerle, digamos, cuando el concepto que se utilizó bastante tiempo, ahora ya después del FIU, porque ahora el modelo del FIU, pues tenía el presidente mostrando el FIU en el balcón, lo tenía ahí con el FIU, pobre animalito, en este caso, claro, la referencia de un pajarito de Chile, pero pobre corpóreo que brilló solo, nadie quizás pensó que le iba a ir tan bien y aparece nuevamente, van a pescarlo y hacerlo cagar. Perdón que diga esa forma, pero el gobierno se sostuvo un mes gracias al FIU. Boric respiró un mes gracias al FIU, por eso lo quiere tanto. Pero démonos cuenta que está utilizando algo que, si este tipo, por ejemplo, y me va a salir un poquito del tema de lo constituyente en propiamente tal, pero igual lo ataña, porque en el fondo por eso habla la importancia del sistema político, que no se discute en la constitución. Este tipo vivió gratis un mes porque le permitió salvar su realidad. Pero ahora veamos qué tan comprometidos van a ser esos congresistas cuando tengan que crear leyes relacionadas al deporte, cuando los presupuestos se presenten, qué tanto más van a estar elevados, porque hoy día la realidad es que a ciencia, por ejemplo, en una etapa en la cual uno puede darse cuenta que todo lo que es crecimiento es base a tecnología y la tecnología es muy importante no solamente como para decir ganemos plata, tengamos celulares de última gama, tengamos auto eléctrico, no se trata solamente de eso en ese sentido la tecnología también puede ser parte para tener mejores administraciones, utilizar mejor los recursos, tener información dentro de las instituciones del Estado y no solamente datos, porque ni siquiera los datos hoy día son tan controlables dentro de nuestro país. Entonces, entendamos que esa situación que hoy día no se está dando y que esta gente se aprovechó, veamos qué va a pasar con el deporte. ¿Qué es lo que hoy día es boga? Muy bien que a los deportistas chinos les ha ido bien y que, no, como se dice, no solamente parece que éramos buenos para todos los deportes, menos para el fútbol. Como que parece que todo se destacaba, menos había un meme que decía eso, entendiendo que ahora que el fútbol está en una crisis, porque también, ¿quién se metió en el fútbol? Lo decíamos también creo que en otras ediciones, o lo discutíamos creo entre nosotros, como, ¿quién se metió en el fútbol? Tenía a Cecilia Pérez, metida en un equipo de fútbol. Sí, po. Tenía a Gabriel Ruiz Tagle, que en su momento tuvo el gobierno de Piñera, fue presidente de Blanco y Negro, si no me equivoco, de la sociedad que maneja Colo Colo, y el tipo ahora apareció que el loco era terrible tránsfugo. Entonces tú Bueno, decís como... mira, tocando así como para seguir, bueno, ya que nos sacaste un poquito del tema, pero, No, o sea, me refiero como... Porque... bien lo que estáis tocando, porque acaba de terminar los Panamericanos y creo que también es súper importante lo que estáis diciendo.
Y como para seguir en ese tema, así, escaparnos un poquito de la Constitución, creo que es súper importante lo que estáis diciendo con respecto al deporte. Una cosa de la que se habló ayer, bueno, anteayer ya, sí, en el podcast, en este podcast donde invitaron a la boxeadora La Leona, eh, hablábamos un poco de, bueno, ellos hablaban un poco de lo que estaba pasando con el aporte al fútbol, y no solamente al fútbol, sino que también el aporte a las mujeres. O sea, vemos que, bueno, teniendo casi los mismos resultados, las deportistas, las jugadoras de fútbol, tuvieron mucho menos, se les pagaba mucho menos que, por ejemplo, a los hombres. El misma cobertura que le daban las marcas, el aporte que se le da desde el Estado, lo que está ocurriendo con el boxeo, cómo ha ido subiendo. Tenemos una boxeadora que es doble campeona mundial, ¿cachai? En su categoría, y que sin embargo no se le da visibilidad en los medios de comunicación como se le da, por ejemplo, a Jaulita Bahamonde, que a mí me encanta verlo en la MMA, ¿cachai? Pero no es campeón y se le da cualquier brillo de que, bueno, es Jaulita, ¿cachai? Sin embargo, a la Leona ni la han pescado y es doble campeona mundial, por hermano. O sea, no hay ni siquiera un plan de, por ejemplo, no sé, pues desde el gobierno hablar con el Consejo Mundial de Boxeo y decir, bueno, vamos a hacer una defensa titular en Chile, ¿cachai? Sí lo va a hacer el Consejo Mundial porque ve también, es visionario en ese sentido, porque son los que hacen esta federación de boxeo, ¿cachai? Entonces ya vamos a hacerlo acá, pero ¿y la Federación de Chile, weón? Y que diga, no sé, pues bueno, el gobierno de Chile decir, sabéis que en vez de que estén en un gimnasio todo roñoso allá en Valdivia, weón, haciendo la defensa del título, en el Movistar Arena, weón, hacerlo, o en el Nacional, quizás, ¿cachai? Con toda la parafernalia que requiere, con toda la pomposidad que se necesita para, bueno, es una campeona, una doble campeona mundial, por hermano, ¿cachai? Lo mismo pasa en el hockey, lo mismo pasa en el voleibol, ¿cachai? Que son deportes que quizás no, para las marcas o quizás para el poder político no son tan atractivos, porque el decir que para la gente no es atractivo, se cae inmediatamente ese argumento al ver cómo se llenaron la, los eventos deportivos del Panamericano. O sea, nosotros vimos, la gente repletó la misma corrida de los ciclistas. Hermano, había gente en la calle viendo la corrida de ciclistas, ¿cachai? Bueno, despertándose temprano un fin de semana, con todo lo que eso requiere para el chileno promedio, weón. ¿Cachai? Sí, que se levantó, se volvió a levantar como un espíritu, quizás como, no sé si espíritu deportivo o no, pero sí quizás un poco de empatía, y porque también veía gente que le empezó a ir bien y está en una competencia, igual a la gente le eleva un poco el ánimo, si eso es algo muy lógico, muy natural. Pero también es lo que tú dices, es algo muy cierto, o sea, llegar a, a que el deporte pueda ser visto por mucha gente y que no sea solamente un deporte reinante por ser más popular, por ejemplo en el caso del fútbol en nuestro país, porque en otros países los otros deportes igual se llenan, porque tienen una cultura un poco deportiva, porque las condiciones se dan para que la gente sea parte de los procesos, así como los culturales también. Porque, por ejemplo, aquí tú ponías una orquesta sinfónica o una orquesta y la ponías en una plaza, no sé si va a llegar mucha gente en relación si a venir y poner un partido de fútbol. Claro, es que quizás Entonces esa también situación es tiene que porque ver con nunca la tampoco se han cobertura. creado. No, y claro, no se han creando las condiciones, no se crea como una cultura como al público, igual también a las personas que sean parte también de los procesos. Pero cuando tú lo veis que se empieza a ver en los otros deportes, cuando la gente empieza a seguir la televisión, cuando tenéis tres canales de los medios fuertes transmitiendo, y unos casi todo el día, es porque también hay gente lo iba a estar viendo. Si tampoco digamos que algo que, claro, dentro de toda una apuesta para poder ahí meter todo el tema publicidad y ganar dinero, como todos los medios de comunicación lo hacen en este país, porque es en el fondo es su fin, es una empresa para ganar dinero, no sé si están como tan comprometidos con la comunicación propiamente tal. Pero igual, de todas formas, la gente
se sintió parte de estos juegos. Entonces, ahí es donde yo te digo el tema del compromiso, qué tan comprometido van a estar en este caso el gobierno, el Congreso, los futuros, digamos, políticos o en ejercicio que va a tener este país en las nuevas elecciones que van a haber el próximo año y las presidenciales del subsiguiente. ¿Qué tanto va? Porque el discurso va a estar, es como el tema de seguridad se le va a sumar el deporte. Como que hay otra lista más. Pero cuando veamos en lo concreto, ¿cuánto van a aumentar los presupuestos? Porque sí o sí esto tiene que ir con presupuesto, porque no sacáis nada con construir, por ejemplo, cosas que están bien, en el fondo, infraestructura, que está súper bien, pero si esa infraestructura no tiene un programa de acompañamiento para que no solo sean los deportistas destacados los que estén como ahí, me refiero a destacados que hoy día pudieron obtener medallas, que pudieron ser parte protagonista de estos juegos, porque ya llegar a los juegos son deportistas de élite, son gente que se sacrifica para poder ser deportista, para poder dedicarse en un país que tampoco quizás, claro, las políticas te pueden decir, no, si apoyamos a los deportistas, mira, hemos construido infraestructura, algunos tienen algunas becas y todo, pero sabemos que la realidad de cuántos se quedan en el camino, porque ni siquiera tienen una oportunidad de hacerlo, es mucho más. Claro, Entonces, hoy día, claro, lo que pasa es que yo creo, Diego, que esto se puede resumir en lo que te voy a decir a continuación. Yo creo que esto se resume en términos de cuánto es la visibilidad que le va a dar el gobierno que esté de turno. Y yo creo que más allá del gobierno, esto tiene que ser una política de Estado de Estado, y, claramente. y los medios de comunicación, porque como vimos, en estos momentos quizás se llenó porque, ¿por qué? Porque resulta que hubo una visibilidad tanto de los medios de comunicación como del Estado para poder visibilizar lo que eran los Juegos Panamericanos en sí, no Claro. para visibilizar cada deporte por separado, ¿cachai? No hubo una cuestión de que ya, vamos antes de los Panamericanos a mostrar cómo está jugando la selección de hockey, vamos a mostrar los campeonatos de hockey que se hacen a nivel nacional, los que se hacen a nivel internacional, no hubo eso, sino que Claro, no, hubo en torno tampoco a se. un evento en específico que eran los Panamericanos, Claro. ¿cachai? Entonces quizá lo que se debería hacer, él quizás copiándole al país que menos me agrada, que son los gringos, pero bueno, miremos a los gringos, pues bueno, miremos a los gringos. Los estadounidenses eran buenos en qué? En básquetbol, en fútbol americano quizás, y béisbol, que juegan ellos, los venezolanos y los cubanos, y era, ¿cachai? Ya, esos eran los deportes de los gringos. ¿Qué pasa en el fútbol? Dan puro caldo. Los locos fueron, inyectaron plata en lo que era el fútbol, también lo hicieron con los medios de comunicación, ¿cachai? Que son medios de comunicación privados que viven del avisaje igual que en Chile, ¿cachai? Pero se invirtió en lo que era el fútbol femenino. ¿Y qué ocurre ahora? Que Estados Unidos es campeón mundial en fútbol femenino, Y de ¿cachai? hecho, es de las potencias mundiales del fútbol femenino. Para que cachispo. Y Chile le ganó a Estados Unidos, weón, jugando a la pelota en femenino en el Panamericano. Sí, pero, y recordar que la apuesta de Estados Unidos es que la jugadora con mayor edad tenía 18 años, la menor Sí, tenía po. 16 años. Entonces mandaban categorías también que son para ir probando, porque ellas saben que su nivel es muy alto, porque entendamos que la elite del deporte en cuanto a Estados Unidos marca la diferencia en un panamericano completamente. Brasil quizás se le puede acercar en cierta forma porque es un país mucho más grande, pero todo el resto de nuestros países que están compitiendo ahí, Canadá quizás en algunos aspectos, en algunos deportes también, pero el resto de los países que no hay inversión porque tampoco hay quizás son tan buenos administrando y tampoco nunca ha sido la prioridad el tema ni deportivo, ni cultural, ni medio ambiente, ninguna temática que netamente son siempre utilizadas, como tú decías, casi que para aprovecharse, porque tampoco teníamos, por ejemplo, no sé, po, ya, te entrevistaste después como al final a los medallistas de oro un ratito, y alguna en específico a una atleta que le fue súper bien y de hecho campeona y le ganarle a las mejores también y eso que le permita podemos seguir desarrollando y todo, pero
no, tú veis que la notita, por ejemplo, para el, no sé, pues, el judoka o el karateca que estaba solo, ¡ay, qué pobrecito! Y que le fue bien y lo hacía llorar en pantalla y listo. Pero no hay un seguimiento como en este momento donde los tenía acá, porque los tenía acá, la gran mayoría de esos deportistas quizás tienen que salir de acá o muchas veces no tienen el tiempo porque tienen que hacer muchas más cosas, los tenía el momento in situ en los cuales tú los podías entrevistar, los podéis meter a su familia, todo lo que... ¿Para qué? Para también darle un realce a ellos, a ellas, a los deportistas Sí. en general, a los cuales en este momento tenían en su evento máximo de acá de los Juegos como de todo lo que es América, digamos como continente, y teníais la oportunidad de conocerlos de verdad, porque la gente te conociera, por ejemplo, al que andaba en patín carrera y sacó primero también. ¿Cachai? Que la Claro. gente te conociera más a los deportistas, ocupar esos espacios, pero no teníais eso, po. Pero ¿Cachai? incluso yo creo que ir más allá, Diego, yo creo que ir más allá incluso de llegar al loco que lo logró, ¿cachai? Porque claro, tenéis Sí, el po, que lo obvio. logró y quizá ese que lo logró, igual le dieron su espacio. Yo me acuerdo haber visto en los matinales, de repente ver que estaban entrevistando al papá de la loca que ganó la maratón, ¿cachai? El hermano del judoka, ¿cachai? Igual fueron entrevistados. El tema mío yo creo que va, o sea, el tema al que me quiero referir es más allá, es pensarlo de manera más estratégica como Estado. Por Claro. ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos cuando sabía que iba a tener la Copa Mundial de Mujeres? Tú sabés que las Copas Mundiales o los torneos internacionales de todos los deportes se saben muchas veces 10 años antes de que ocurra, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Empezó a invertir en los colegios, en que en los colegios se practicara el soccer a nivel femenino, ¿cachai? En todos los colegios estatales de Estados Unidos ya, vamos a invertir en hacer torneos nacionales, estatales de fútbol femenino. Entonces, ¿qué pasó? Que las mujeres empezaron a interesarse en el soccer y empezaron a crear verdaderas estrellas. ¿Cachai? Pero hubo una inversión de 10 años para llegar a eso, Ujú. ¿cachai? Y es lo mismo yo creo que se puede hacer, onda, si sabemos que vamos a tener, por ejemplo, un torneo mundial de karate en 10 años más, bueno, empecemos a interesar a los niños en el karate. Po. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empecemos a llevar el karate a los colegios. Empecemos a hacer de que el karate sea quizá el deporte de todos los colegios estatales a lo largo de Chile, sea una potencia el karate y quizás nos transformemos en potencia mundial en karate el día de mañana, ¿cachai? Pero para eso tiene que haber una inversión y eso también no quiere decir de que solamente vamos a verlo esto con ojos de hoy qué lindo el deporte, porque sabemos que el deporte y todos los espectáculos se mueven con dinero, ¿cachai? Pero eso mismo va a atraer al inversionista, va a atraer a la marca, porque va a decir, bueno, el deporte del karate se está viendo ahora más, los cabros chicos están metidos en el karate, yo voy a vender weas para el karate, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces yo creo que también es más allá de mostrar la historia personal de cada uno de los deportistas que consiguieron medalla o que consiguieron una participación destacada. Yo creo que va más allá de eso. Obviamente que no lo quito porque creo que es importante, porque es una forma también de visibilizar que detrás de esto hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay sacrificio, pero yo creo que va más allá y tiene que haber una inversión de parte del Estado en los deportistas a nivel de liceos, de colegios, y que finalice en una real, por así decir, eh, interés de parte tanto de la ciudadanía, y eso va a llevar al interés también de los inversionistas, ¿cachai? Ujú. De las marcas, de decir, bueno, si esto está trayendo a que la gente esté interesada en este deporte, creemos competencias mundiales, busquemos que las competencias mundiales que hay de estos deportes lleguen a Chile.
¿Cachai? Yo creo que por allá va el tema del deporte. Bueno, y para no alargarnos más, vamos a terminar este temita y nos vamos a ir al temita musical, que usted sabe que se viene siempre a mitad de este podcast, y luego seguimos con el segundo tema político que nos convoca, que era lo que vamos a hablar con respecto a la constituyente. ¿Ya? Así que vamos y volvemos. Usted sabe, ahí usted tiene que ir a bañar también a todos estos artistas comunitarios que nos apañan en todas las actividades, a las juntas de vecinos, a los comités de vivienda y bueno, a todos los que trabajamos también ahí en lo que es social, ¿ya? Así que vamos y volvemos. La tierra no es de nosotros somos de la tierra. La tierra no es de nosotros somos de la tierra. Conocimiento ancestral y en sabiduría, desde pequeñito la mamá lo decía. No arranque esa planta que más adelante servirá. Cura enfermedades, contra males alimentará. El mundo está tan amplio, la hierba desapareciendo. Modifican su semilla y no saben, desconocen su poder, milenaria sanación. Solo por vender sus pastillas, inyecciones por montón. Por montón, dicen tener la solución. La capacidad es infinita, que nadie limite tu potencial. Su medicina es como ají para tu problema intestinal. El cuerpo es complejo, eléctrico, es químico, mecánico. Hay muchas plantas adaptógenas, voy a construirme un botánico. El paciente más impaciente, el ritual más satánico. Muerte a lo transgénico, larga vida para lo orgánico. Pánico en mi sistema nervioso, dedica tiempo al ejercicio y al descanso perezoso. Así de paso controlo la ansiedad de esta sinfonía de hormonas que se adapta a la realidad. La verdad es saludable, como la comida vegana, como despertar en el campo y respirar por la ventana. Pana, sana con campo de rana. Fluye como la célula eliminando a las bacterias malas. El ajo le va el ki como un super saiyajin. El secreto de la bolsa del doctor Chapatín. La tierra no es de nosotros somos de la tierra. Ey, despierten de una vez amigos, escribiendo yo te explico lo vivido. Lo que observo y miro a diario es mi motivo. Caen lágrimas de savia desde árboles nativos. Empresas y monopolios fueron traídos, contaminando paisajes desconocidos. El resto de la historia es cuento conocido por los que Shaquín Poyenfe igual Mabután querido. Heridos tuvimos que cambiar risas por coraje, rucas y naturaleza por mediaguas y pasajes. Más que la piel o juzgar por el envase, analiza bien el valor de este mensaje. Póngale toronjil pa' quitar la pena y dolor. Meta ruda fresca pa' bajar ese calentón. Póngale jengibre y su cuota de cedrón pa' encender el fuego que está en el corazón. Canelo sagrado en la tierra se manifestó. A los ancianos su poder se reveló. Todos los pueblos en un solo amor. Antidepresivos naturales que no son invasivos. Eres lo que absorbes de lo que comes, tu sistema digestivo. Primo en África, sobrevivir es no morir de hambre. Yo estoy cagando sobre el agua potable. Me anticipé ante el cáncer con una dieta canábica. Tengo la vacuna antiválida, falta rehabilitar. Mi corazón se quiere escapar de esta jaula de hueso. Matico por favor pa' este campeón de los excesos. Cantun feine ben guidrolen Kavana kuna yukulen Chaltu maitrawen Wadal kulen Tima buku trankulei Fei la bunche Fei wen kalun kutralu Mapumeo inchindagen Kulela ininchimait Mapuña La tierra no es de nosotros somos de la tierra. La tierra no es de nosotros somos de la tierra.
milenios en la tierra ha estado existente. Su deidad natural ha mejorado un centenar de gente. El concepto de la actualidad aún sigue vigente. Por eso yo te digo que las hierbas abren la mente para darnos cuenta del maléfico plan que está en el cotidiano, ya ni cuenta te das, para mantenernos enchufados en el mismo canal y quedarnos dormidos sin parpadear, sin parpadear, sin parpadear, sin parpadear. Y estamos de vuelta nuevamente con ya, ahora sin mentir, ahora en nuestro segundo bloque y final. Y ahora vamos a hablar de lo que íbamos a empezar a hablar al principio y nos desviamos un poquito, pero ustedes saben que de repente esa conversación es necesaria. Yo creo que también está contingente el tema de los panamericanos, así que ahora vamos a hablar de la propuesta constitucional de los cacas. Bueno, como estábamos hablando antes, hay cosas que se ven interesantes, pero también se abre la puerta para muchas cosas que son negativas, que van a traer coletazos, que van a traer quizá una regresión, y era lo que hablábamos con respecto, por ejemplo, al aborto en las 3 causales, y que quedamos en eso. ¿Qué te parece, Diego, que esté consagrado el tema de la objeción de conciencia? O sea, como tú lo dices, es un retroceso porque en el fondo, cuando ellos hablan de respetar las decisiones, respetar las voluntades, respetar las mismas votaciones que ellos mismos hacen, para poder desarrollar, digamos, y para poder quizás llegar a ganar, o no sé si ganar es la palabra, pero lograr estos quizás derechos, específicamente en el caso del aborto, entendiendo que pueden haber distintas miradas, a favor, en contra, como en cualquier otro espacio, pero nuestro país hoy día se había definido como un país que por lo menos en 3 causales las mujeres tenían la posibilidad de optar ellas, tomar su decisión, en este caso de abortar o no. Que no existía. Y que hoy día eso se retroceda es algo que no habla bien también de ellos mismos. Entonces, por eso también démonos cuenta de eso. Démonos cuenta de eso, que en el fondo los que permiten que las cosas se desarrollen son los tomadores de decisiones, en este caso los políticos, sacando la lógica de esto de quién los maneja y quién los financia y todo, no como en el específico. Pero que hoy día eso se saque hace que también aumente de cierta forma la desconfianza de un grupo que ya quizás se sentía más parte de este proceso, o más parte de esta forma distinta de cómo se iba a observar, porque en este caso llega a estar normado, ¿ya? Entonces, es como cuando, por ejemplo, hacen la comparación, en este caso, con no sé, no es comparable, pero para que más o menos hagamos como una idea de por qué cosas que se permiten y que son igual de malas cuando se dice, por ejemplo. ¿Por qué si sabemos que las drogas, en este caso como el alcohol, quizás puede ser mucho más dañina que otro tipo de drogas, pero a pesar de como el alcohol está legalizado, ya o se permite que se consuma, tiene como una pista libre? ¿Por qué? Porque tiene un derecho, ¿ya? Entonces entendamos que se ganó ese derecho. Logró un derecho donde la gente puede tomar alcohol. No hay nadie que venga a decir, oye, saquémosle y que el alcohol sea ahora prohibido. Ya no tenía a nadie discutiendo eso. No, po. ¿Por qué? Porque también se bajo esa lógica de la discusión de que si se logró un acuerdo, ese acuerdo se tiene que mantener porque supuestamente estamos en una democracia representativa donde la gente está... Esas tomadores de decisiones son supuestamente lo digo porque en la realidad quizás no, pero que no es así, deberían llevar ahí los intereses, las necesidades de sus representados, en este caso seríamos nosotros la gente, y te das cuenta que aquí en este caso no se mantuvo ese mismo derecho que por ejemplo tiene el alcohol, porque ese derecho se había consagrado,
se había obtenido. Entonces, el día que eso se retroceda, porque solamente a alguien se le ocurrió, es como lo mismo, son discursos como... Eso Yo, pasa yo, cuando, o sea, yo creo que eso se puede explicar también para que la gente lo entienda, que más allá de que se retroceden en derechos, en algunas cosas y en otras cosas ni se tocan, eso también tiene que ver con los grupos de intereses que hacen presión, porque, bueno, tú sabes, no se podría, es imposible prohibir el alcohol en Chile porque primero somos un país exportador de vino, no, y que tenemos, chupamos como hay, locos, hay, pero... sí, ¿no? Y somos exportadores de vino, tenemos el pisco, que siempre andamos peleándonos con Perú, weón, de quién inventó el pisco, Claro. ¿cachai? Entonces, hay un tema acá social, y no solamente social, sino que hay un tema de empresas que están aquí ganando cualquier plata, pues, ¿cachai? Por ejemplo, ¿por qué todavía no existe un tema fuerte con la marihuana? Porque se suponía que en este gobierno se iba a despenalizar el tema de la marihuana. Ya, ¿por qué no se llega todavía a eso? Porque todavía no hay una empresa tan potente que esté interesada en vender marihuana en Chile, ¿cachai? Pero créeme que cuando Monsanto diga, no, ¿sabéis qué? Estos guanes fuman como locos, ya sabéis qué, pongamos el tema acá, ahí se va a legislar rapidito y te apuesto que ni siquiera la derecha se va a oponer, ¿cachai? Pero eso tiene que ver, yo creo que también con las empresas que van por ello, ¿cachai? ¿Qué pasa acá en Chile con el tema del aborto? A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos se logró tener clínicas de aborto y todo el tema? Por lo mismo, porque se vio por el lado comercial. Bueno, vamos a tener clínicas de aborto. Y aquí va a estar el privado, porque allá no es que por ejemplo, eh, todas las hospitales públicos hagan abortos. De hecho, hay hospitales que son religiosos y que ocupan la objeción de conciencia en Estados Unidos, pero entendamos que en Estados Unidos hay una gama tan amplia de opciones que tú no te quedáis sin el derecho, ¿cachai? A diferencia de Chile, que era ¿cómo se llama? El símil que te estaba mostrando en el ejemplo de, por ejemplo, una región chica, donde hay un hospital público, solo un hospital público. Y ese hospital público muchas veces tiene uno o dos doctores y era, ¿cachai? Y esos dos doctores, o uno o dos doctores que están ahí, dicen, ¿sabes qué? Que nosotros tenemos objeción de conciencia porque no creemos en el aborto. Esa mujer que esté ahí, eh, producto de una violación o de alguna inviabilidad del feto, ¿cachai? ¿Qué posibilidades tiene de ejercer el derecho de aborto en la realidad? Porque ante el papel, claro, yo puedo ir a otro hospital público, pero puta, el otro hospital público me queda ¿a cuánto? Tengo que viajar 6 horas en bus y ya tengo problemas con inviabilidad del feto, ¿cachai? Entonces, ya, mientras voy, weón, en el bus, capaz que aborte, pues, weón, de forma natural. Entonces, a la cresta, pues, weón, ¿cuál es el derecho de esa mujer de tener un aborto terapéutico? ¿Cuál es lo real, cachai? Porque a nosotros en el papel nos van a mostrar, en esta constitución del CACAS y del Partido Republicano, nos van a mostrar que, oye, como tú bien decías, este es un poema. A nosotros nos van a decir, usted tiene derecho a esto, a esto, a esto, pero esta letra chica va a evitar de que usted finalmente ejerza el derecho. ¿Cachai? Finalmente, en lo tácito, en lo factual, no va a existir el real derecho. ¿Cachai? Sobre todo para una persona pobre, porque generalmente los que optamos al hospital público es porque no tenemos otra, porque no hay una posibilidad real de ingresar a una clínica, ¿cachai? Por ende, difícilmente esa persona quizás tenga plata incluso para los pasajes para llegar a un hospital que realmente le puede hacer el aborto terapéutico, ¿cachai? Ahora, otro articulado que estaba ahí en discusión era el tema de que ahora se terminan con las cuotas. O sea, habíamos llegado a un avance donde decíamos vamos a tener equidad de género en los puestos de mando
del sector público, ¿te acuerdas? Y que Ujú. también esto se quería replicar ya al sector privado, de que hubieran jefatura, una cierta cantidad de jefes, una cierta cantidad de jefas, ¿cierto? De Ujú. que ya, ahora esto se termina. En la constitución nueva se elimina por completo lo que son las cuotas de poder, ¿cachai? Yo estoy de acuerdo con que no se puede tener a una persona al mando de algo solo por ser de algún género. Claro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que deben haber mínimos de que esas personas cumplan con ciertos requisitos académicos o de habilidades mínimas, ¿cachai? Pero no estoy de acuerdo con que retrocedamos a que vuelvan a estar en el centro del poder solamente hombres, donde las políticas de mujer, sobre todo de las mujeres, se sigan manejando por hombres que, puta, yo puedo tener mucha empatía con las mujeres, pero yo no tengo idea, por ejemplo, la realidad que sufren las mujeres cuando están o las diversas realidades que tienen las mujeres cuando están en su periodo menstrual. Eh, yo tengo la fortuna de que tengo 3 hermanas y tengo una mamá, por lo tanto, sé que, por ejemplo, hay mujeres que no pueden levantarse de su cama muchas veces por el periodo que tienen, ¿cachai? Y eso, por ejemplo, un hombre que no ha tenido la posibilidad de convivir con tantas mujeres en términos de crecer con ellas, ¿cachai? Que tenga empatía por decir, oye, no, es que ella está en su periodo, entonces no puede venir a trabajar, y que diga, ya ahí, yo estoy resfriado y vine igual, ¿cachai? Tratando de equiparar Ujú. las mismas situaciones. Entonces, no sé, pues yo creo que ahí estamos al debe, yo creo que ahí es difícil poder pensar en que se pueda generar una equidad de género si no hay ciertas cuotas que cumplir al principio. Yo creo que después, obviamente, culturalmente se va a dar por sí solo. Creo que después va a ser, ni siquiera va a ser cuestionado el tema de que existan cuotas de poder. Incluso yo creo que las cuotas de poder muchas veces pueden frenar los avances, pero en este caso que no tenemos ni siquiera un mínimo, son necesarias, ¿cachai? Porque quizá frenan los avances en términos de que en algunos países, por ejemplo en Ruanda, después de los genocidios que hubo, por temas casi naturales, porque mataron a muchos hombres, se generó un matriarcado, por así decirlo, en el Parlamento, ¿cachai? Porque había muchas más mujeres que hombres, pero era porque habían sido eliminados muchos hombres, ¿cachai? Y si hubieran existido cuotas de poder, eso hubiera impedido de que muchas mujeres hubieran llegado al poder, ¿cachai? ¿Por qué? Porque se hubiera generado quizás un contrapeso en favor del hombre, ¿cachai? Pero en este caso, en Chile, no tenemos eso. Entonces, es súper necesario, yo creo, que en este proceso que estamos teniendo de equidad de género, deben existir esas cuotas tanto en el sector público como en el sector privado, y creo que esta constitución significa un retroceso en ese sentido. No sé qué piensas tú, Diego. Sí, no, creo que lo concretáis bien. Yo lo que decía anteriormente, eh, y pasarme mal en general, porque lo específico yo creo que está súper bien explicado. Y el retroceso en el cual tú planteabas, y hablando de ese concepto. Y lo tomabas también el punto anterior y lo discutíamos anteriormente antes de comenzar el programa. Eh, que hoy día, al parecer, algo que no querían cambiar, eso lo resume igual, en un resumen, que algo que no querían cambiar, está diciendo que está bueno, es porque, como decía el chiste, sospechosa la weá, Sí, ¿cachai? Entonces eso es lo que tenemos que pararnos en ese sentido, porque algo antes que jamás te iba a ver el escenario de cambiar, al contrario, glorificabas, porque esta constitución, aparte de estar en dictadura, la escribió el padre del Cacas, el que lo inspira,
el mentor, y de varios más, po. Entonces que él ahora se sienta por encima de su mentor, porque esta constitución puede que si se llegara a dar, ojalá que no fuera así, pero si llegara a aprobar, de cierta forma, firmada por Gabrielito y aplicada por José Antonio, sería como la pieza maestra del puzzle, po, ¿cachai? Sí, Y tú decís como, y ahí es donde también veis los retrocesos, po. O sea, tuvimos que vivir un estallido social para poder llegar a tener dos oportunidades de discusión de constituyente en Chile, constitución constitucional, donde siempre se ha dicho, y esto no lo puede negar ningún abogado, ningún alguien que se dedicara, digamos, a estudiar, quizá, digo abogado porque puede irse como en la parte más normativa, nosotros quizás podemos entenderlo un poco más de la toma de decisión, pero ninguno podría negar que este acuerdo, esto que fue empaquetado, digamos, pasado este proceso de estallido, no hayamos quedado absolutamente en nada, po. Normativamente no vamos a quedar en nada, y va a quedar todo se rechaza y no quedamos en nada, po. Entonces, ¿cómo no va a sí, ser también un retroceso? sí, pues de hecho estaba leyendo hace poco y mira, me voy a pasar a caca, como se puede decir, voy a irme en la intelectualidad, pero estuve leyendo a este cabro, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama este uno? Ah, se llama Luhmann, parece, a ver. Sí, sí, se llama a sí mismo, Luhmann. Ya, pues. Luhmann, un autor que de la sociología, por así decirlo, y este weón lo que dice es que de repente el control social, para que pueda funcionar, necesita de las contradicciones y de enfrentar, de la constante contradicción entre dos posiciones. ¿Cachai? El decirle no al cambio permite muchas veces que la sociedad o el control social siga existiendo. Por ejemplo, lo que acá sí llevado al proceso constituyente en sí, es que frente a un problema que existió desde antes, desde la dictadura, que enfrentó a la gente entre el sí y el no, que esto fue progresivo hasta llegar al 2019, Claro. donde la clase política le entrega otra propuesta a la gente de que ya no sea el sí y el no, sino que sea el apruebo o rechazo. La gente le dice que no a este apruebo o rechazo. Entonces, la misma clase política, a sabiendas de que la gente ya no quería el proceso, va y dice, te voy a meter otro proceso más. Entonces ahora es a favor o en contra. Y se vuelve a mantener la gente en una constante pugna que hace que el sistema político, así como lo conocemos, siga funcionando. Y siga esta maquinaria mientras nosotros nos seguimos enfrentando en propuestas que nos siguen metiendo la élite política. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta frente a esta contradicción en que nos tenían entre el sí y el no, nunca fue el apruebo o rechazo, sino que nuestra propuesta era, ya nos cansamos de estos 30 años, ya no queremos esta clase política, queremos otra cosa, ¿cachai? Ellos nos siguen enfrentando en esas posiciones. Entonces, una forma también de control social. Los voy a seguir metiendo en contradicciones para que ustedes se peleen y yo siga ahí como la única respuesta. Pasando viola. No, y no siquiera pasando viola, sino que soy el que le entrega respuesta a ustedes para poder sacarlos de la crisis. Yo soy el mismo que creé esta crisis de mierda que tenemos, donde está la gente sin pega, con bajos sueldos,
con nulas pensiones, ya, yo mismo, yo, el creador de la weá, como clase política, les voy a dar la respuesta. Y ustedes se tienen que remitir a ponerse en una posición o en otra. Sí. Yo creo que eso es fundamental, sumado a que yo quiero agregar, porque estamos en la situación, ahora va a empezar un tema ya más de campaña, porque ya se entregó el texto. Entonces eso también es importante destacarlo, que ahora va a empezar como a favor, como este proceso que tú estás explicando recién, que nos llevaron de una prueba de rechazo, ahora una favor en contra, el de dispersar, digamos, el de desconcentrar a la gente y no darle un espacio para que puedan decir, puta, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Por último, porque ahora ya no va a quedar ni ese espacio, porque unos van a tirarle en contra, tratando de desinformar y para ganar el gallito político igual, como más que una cuestión de preocuparse de haberlo hecho bien, porque ellos también fueron parte de este proceso. Independientemente de que hayan sido una minoría a la hora de votar, también fueron parte de este proceso. Y tampoco fueron capaces de levantar a través de sus partidos políticos, del gobierno, porque muchos de esos partidos son del oficialismo, no pudieron levantar cosas que la gente por último lo hubiese escuchado para decir, puta, estos hueones ya no los votaron, pero dijeron una hueá buena, pues, weón. ¿Cachai? Eso tampoco lo utilizaron, porque tampoco están muy interesados en hacerlo. Entonces ahora va a venir un proceso en el cual no te van a decir, no, mira, vota en contra porque no, esto es lo mejor. Van a tirarse en contra por tirarse en contra. Sí, por salvar también un poco el buque, porque se está hundiendo muy rápido todo, y ellos van a querer también salvar la situación. Entonces van a utilizar este periodo como, sabemos, trampolín también para la subsiguiente, porque ahora van a jugar las municipales, van a saber qué tanto los territorios los van a tener, entre comillas, controlados. Porque a eso juegan ellos. A eso juegan estos grupos. Ya no juegan a pensar en cómo solucionar el problema a la junta de vecinos. ¿Cómo? No, eso se hace después, pues eso se hace después que ya está instalado. No es necesidad para ellos ver algo que les pueda proyectar con sentido, con contenido. No, eso no es parte de la agenda, no es parte de la discusión de esta gente que va a estar disputando este espacio. Entonces vamos a pasar de esta elección que tú decías, que es cuando llevaron a favor, apruebo rechazo, a otra, y que también hubo mucho desconocimiento del proceso, muy mala información de todas las partes, porque unos pueden haber sido mentirosos, pero otros tampoco ni siquiera eran capaces de informar bien. Fue el último con un sentido de que la gente lo pudiera hacer como más marquetero, por decirlo así. Ni le alcanzó para eso, ni se esforzaron. ¿Cachai? Entonces ahora la gente le en otro proceso que tampoco conoce tanto, que ahora recién se está dando cuenta que nuevamente la están como engañando en el proceso. Y el próximo año va a tener nuevas elecciones, donde le van a meter de nuevo cuestiones a la gente. Y al otro año, nuevamente elecciones y nuevamente la gente lo va a tener. Entonces, vivimos estallido, vivimos donde la gente... porque no era como solamente... Porque ahora todo el estallido es delictual, po. No tenía sí. a los políticos diciendo así como yo le hice, la historia delictual. No tenía a los políticos como estábamos ahí, pues. La gente esperaba que fuera la hora de pegarle a la olla, porque no es porque quizás le podía faltar algo tanto en la casa, pero sentía la weá de que estaba la cagada y que había que pegarle a la weá porque estaba la cagada. ¿Cachai? Y esa gente no pensaba, por ejemplo, oye, puta, no, lo que esté pasando, no sé, pues en algún sector de enfrentamientos quizás. Estaban en otro tipo de enojo, entonces no era solamente que ellos lo resumen a un enfrentamiento, ¿ya? O esta como quema del metro, piña del terrorismo, que la cuestión, pura mentira, sino que yo también lo digo como en el otro aspecto, en la gente que quizás en ese momento, no sé, la que empezó a participar en espacios autoconvocados, no autoconvocados por las instituciones, ni por ahí el candidato que iba a aparecer después, no, sino que de los de verdad autoconvocados. Los espacios que salieron a ayudar a sus comunidades que hoy día todavía se mantienen.
mucha gente quizás se conoció en ese espacio y que hoy día pueden haber generado algún lazo de trabajo. Entonces, esa confusión, ese espacio que hoy día también se está generando, también es parte del retroceso de este proceso, porque este proceso no se hizo cargo de forma como ellos deberían haberse hecho cargo si venía con algo fracasado. Aquí quizás y fuiste y lo ocupaste, los de los republicanos lo utilizaron como una plataforma pensando en la presidencial, pensando en cómo levantamos la figura de Cast. Hoy día hasta la cagada los republicanos dicen, pero al parecer sí, porque por algún lado dicen algunos están a favor, otros en contra, algunos ya como que Cast solamente anda por ahí en el ex Twitter, hoy día X, pero no aparece más, po. Total, ahora está el compañero Iván Moreira que sale a defender a la gente para poder atacar a casa, entonces se están atacando entre ellos mismos, es una estrategia también que están armando y la gente también se confunde, po. Entonces, todo eso que nosotros estamos hablando hoy día de puntos quizás que se hablan como de futuros derechos, también están estos retrocesos que hablábamos ahora con respecto, por ejemplo, al aborto. Entendamos que hoy día esa suma de desconocimiento, esa suma de no saber quizás para dónde va la cuestión en este aspecto, qué tantas cosas se pueden mejorar o qué tantas cosas van a seguir así tal como están, el verdadero retroceso de lo que se venía como formando, o con la oportunidad que puede haberse formado. Entonces eso, Claro, César, yo creo que es básicamente, nosotros lo decimos así y casi siempre terminamos como un poco como cada vez más para la cagada en cuanto al análisis quizás, sí, weón. pero lamentablemente estamos en esa situación y la gente tiene como quizás escuchar, y nosotros siempre decimos, no es que tengamos la razón, pero quizás con esto un poquito de indicios podemos buscar y encontrar nuestras propias respuestas y no va a ser tan difícil porque vivimos en el mismo país, nos parecemos mucho quizás en nuestras realidades que podemos tener o realidades cercanas de gente que conozcamos, que no está conectado con estas cosas que estamos diciendo y por ende las cosas le van a llegar más como de sorpresa, va a ser más complicado para poder absorberlo, por ende va a tener menos posibilidad de generar herramientas, por ende capaz que la bala pase más por encima y no se van a dar cuenta de muchas cosas hasta cuando ya le esté pasando o ya le haya pasado. Claro. Bueno, Entonces también, eso va a ser claro, bueno, es eso. Y ahora para cerrar, más que nada, quería agregar de que nos la hicieron, po. Nos la hicieron y ayer en el 2019, me refiero, cuando decíamos no son 30 pesos, son 30 años, y nos referíamos a la clase política como el enemigo. Bueno, ahora al parecer el enemigo es el vecino, al parecer el enemigo es la persona que trabaja contigo, la señora que hace aseo, que muchas veces no está informada. Ah, ya, pero es que no, es que ella va a favor, ya, entonces va en contra, él es el enemigo, y la hicieron, po. Desviaron al enemigo que era la clase política que queríamos que cayera, y ahora el enemigo es tu vecino. Así que eso, pues gente, traten de generar quizás algún análisis un poquito más allá del meme que les manda muchas veces el concejal o el alcalde para que ustedes repliquen y veámoslo de otra forma. Hagamos un poquito del análisis propio y démonos cuenta cómo nos cagaron finalmente todo un proceso que pudo haber sido bastante lindo, donde pudimos haber tenido más derechos, donde pudimos haber sido más protagonistas de las políticas públicas y terminamos en esto que tenemos ahora. Ya, así que gente, yo por mi parte me despido. Diego, ¿quieres decir algunas palabras para despedirse? No, o sea, como siempre, dar el hecho de que nos informemos de la mejor manera, no quedarnos con la primera cosa que nos aparezca, como tú decías, sino que seamos capaces de demorarnos quizá un poquito más. Y eso sirve porque en el fondo es aprendizaje. Es aprendizaje para que no nos caigan en el fondo. Si tampoco es un aprendizaje así como por hacerla porque es simple, sino que también es algo que nos puede servir para el futuro, porque entendamos que
nuestro futuro está un poquito postergado por las malas prácticas, por las malas decisiones, por la corrupción, por todo lo que significa el problema que está viendo el país. El mundo hoy día en general, el mundo está en una situación bastante también complicada. Y hoy día ya no hay, como digo, no hay más espacio quizás para fallar porque ya no tenemos, vamos, de retroceso en muchos aspectos. Pero mientras tanto, intentemos que no nos caguen tanto. no nos caigan tanto, porque en el fondo va a ser quizás más rápido nuestro debacle y lamentablemente, pues, o sea, la esperanza va a ser menor y para que eso se pueda revertir de cierta manera, el llamado que nosotros hacemos a informarnos, a autoeducarnos, a preguntarle a la gente, a compartir nuestra experiencia, porque de pronto quizá hay cosas en común y eso puede ser que en algún momento se junte con más personas y sea algo colectivo, y eso es lo importante, para meter más presión, para mostrar más, porque lamentablemente no estamos en los partidos políticos, no tenemos una fundación, no tenemos una empresa, somos gente común y corriente nomás, pues. Entonces eso es muy complicado, que podamos hacer como nuestras cosas que puedan aparecer más. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en primera instancia? Como buscar la mayor información posible, conversarla y de pronto encontrar puntos de acuerdo para que podamos ser varios, que podamos tirar para adelante algo que pueda tener una cuota mínima de luz dentro de Así es, gente. Así es, gente. Bueno, y como siempre les decimos, no sea ñoñoíno, infórmese, vaya y debata, no se cierre, no porque su vecino le diga que no está de acuerdo, lo bloquee, porque eso hacen los fascistas, para darle una lección a la gente que les dice a todos fachos y que no escucha cuando uno está hablando algo que les desagrada. No los bloquee, sino que converse, que eso es de alguien que realmente cree en la democracia. Converse con su vecino, vea en qué se parece, en qué usted no encuentra un punto de acuerdo y evolucione, ya que los partidos y los políticos no lo hacen. Así que suerte, gente, nos vemos la próxima semana y paz.